Los griegos no solo dominaban la geometría, sino también las ilusiones ópticas. Por lo tanto, construyeron el Partanas con ciertas imprecisiones, por así decirlo. Cuando la IA Grok reconstruyó digitalmente el panteón griego, nadie anticipó las revelaciones que se avecinaban. Bajo 2400 años de mármol, descubrió cámaras ocultas, rituales olvidados y asombrosos secretos de construcción. El Partenón, el resplandeciente mármol, era el templo griego más grande y hermoso que existía, al menos en la Grecia continental, hasta ese momento. Los descubrimientos dejaron atónitos a los eruditos y obligaron a los historiadores a replantearse todo lo que creían saber sobre la antigua Atenas. Lo que Grok desenterró en la esquina suroeste transformó por completo nuestra percepción del Partenón. Vasijas de bronce selladas entre muros, alineaciones solares que marcaban el tiempo sagrado y tesoros subterráneos que conectaban la tierra con el cielo. La reconstrucción de la IA reveló misterios que perduraron a través de imperios, guerras y siglos. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estamos preparados para afrontar lo que la historia ha estado ocultando? Antes de las columnas había una colina. Hoy, el Partenón corona el horizonte ateniense como una reliquia suspendida en el tiempo. Su mármol blanco capta la luz del sol, su columna rota, aún desafiante, ante siglos de viento y guerra. Desde la distancia, parece eterno, casi intacto. Pero la verdad es que el Partenón ha vivido muchas vidas, reconstruido, marcado, reconvertido y resucitado. Y ahora, gracias a Grow AI, por fin, empezamos a verlo como fue en su día, y quizás como siempre debió ser. Mucho antes de que Marble conociera a Chisel, solo existía la colina, una meseta de piedra caliza de 150 metros de altura, que vigilaba lo que un día se convertiría en Atenas. El mundo antiguo conocía este afloramiento rocoso como la Acrópolis, la ciudad alta. Pero para los primeros atenienses era algo mucho más íntimo: tierra sagrada. Aquí, antes de los templos o los turistas, la gente traía ofrendas a dioses invisibles, susurraba oraciones al viento y quemaba sacrificios a Atenea, la feroz protectora de la ciudad que llevaría su nombre. Los vestigios arqueológicos demuestran que la Acrópolis estuvo habitada ya en el cuarto milenio antes de Cristo. Pero su historia comienza realmente en los siglos VII y VI antes de Cristo. Durante este tiempo, Atenas aún no era el centro de filosofía y arte que imaginamos. Era una ciudad que luchaba por el poder, sufriendo golpes de estado y revueltas. ¿Por qué creamos monumentos como el Partenón? La respuesta es que queremos imitar al tirano Pisistratos, quien construyó santuarios a Atenea e incluso una puerta de acceso a la colina. Sus sucesores ampliaron el santuario erigiendo un templo dórico de piedra caliza conocido como el Hecatempedon, literalmente el de los pies de berro. El de los pies de se ubicaba aproximadamente donde hoy se encuentra el Partenón, decorado con esculturas míticas, incluyendo una extraña serpiente de 3 cuerpos con barbas pintadas de azul oscuro. Estos primeros templos eran modestos comparados con lo que estaba por venir. Fueron construidos, destruidos y reconstruidos. Especialmente después de la invasión persa en el 480 a.C., que incendió Atenas y arrasó sus lugares sagrados. Los atenienses, furiosos pero decididos, enterraron los restos destrozados de sus templos en fosas rituales bajo la Acrópolis. Estas fosas de escombros persas se convertirían algún día en uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos de Grecia, una especie de cápsula del tiempo sagrada. Cuando el humo de la guerra se disipó, Atenas ya no se conformó con sobrevivir. Quería trascender. Las guerras médicas habían demostrado que la unidad griega podía vencer a un imperio. Atenas quiso inmortalizar esa victoria en piedra.
bajo el liderazgo de Pericles, estadista, orador y visionario. Atenas emprendió un ambicioso proyecto de reconstrucción en el 447 a.C. Su sueño era convertir la Acrópolis en el corazón palpitante de la civilización griega. En el centro de ese sueño se alzaba el Partenón, diseñado por los arquitectos Calacrates y materializado por el legendario escultor Fidio. No se trataba de un templo modesto, sino de una declaración arquitectónica construida con mármol pentélico, extraído a unos 16 kilómetros de distancia. El Partenón medía 69 metros de largo y 30 metros de ancho, sostenido por 46 columnas dóricas de más de 10 metros de altura cada una. El mármol mismo brillaba con un tenue resplandor dorado bajo el sol del ático, gracias a su contenido natural de hierro. Así, si uno se encontraba al pie del Partenón y las columnas no se detenían tras cierta altura, en el corazón del templo, dentro de su cámara principal, la Orcela se erguía la obra maestra de Fidio Atenea Parthonos, la diosa virgen, con casi 12 metros de altura. La estatua hecha de oro y marfil era una figura a la vez hermosa y aterradora que encarnaba la sabiduría y la guerra en perfecto equilibrio. Su lanza captaba la luz que entraba por la puerta del templo, reflejando un destello sobre la ciudad, una señal divina de la diosa para los hombres. Pero el Partenón no solo era grande, sino brillante. Los arquitectos emplearon refinamientos matemáticos asombrosos que los ingenieros modernos aún estudian. Las columnas, por ejemplo, no son perfectamente rectas. Se abomban ligeramente en el centro, una técnica llamada intacus, para contrarrestar la ilusión óptica que las haría parecer más delgadas desde la distancia. La base del templo se curva hacia arriba en el centro para evitar una apariencia de hundimiento. Incluso las columnas de las esquinas son sutilmente más gruesas y se inclinan hacia adentro para compensar el brillante cielo del ático que se proyecta tras ellas. Estas no eran decisiones artísticas al azar, sino manipulaciones deliberadas de la percepción humana. El Partenón no solo dominaba el paisaje, sino que engañaba a la vista para parecer impecable desde cualquier ángulo. Y luego llegaron las historias talladas en piedra diseñadas para perdurar más allá de quienes las contaron. El frontón oriental mostraba el nacimiento milagroso de Atenea, que brotaba completamente armada de la cabeza de Zeus. El frontón occidental representaba su legendaria contienda con Poseidón por el patronazgo de la ciudad. Atenea ofrecía el olivo de la paz. Poseidón golpeaba la tierra para producir un manantial de agua salada. ¿Adivinan qué regalo ganó? El friso, una banda continua de mármol que envolvía la cámara interior. Representaba la procesión panatnaica, un gran festival que se celebraba cada 4 años, cuando los ciudadanos llevaban una nueva túnica, el peplo a la estatua de Atenea. Y a lo largo de las paredes exteriores, 92 topis paneles cuadrados esculpidos contaban historias de conflictos cósmicos. En el lado oriental, los gigantomachi dioses contra gigantes. En el oeste, las Amazon maki griegos contra mujeres guerreras. Al sur, el centurión el hombre contra la bestia. Al norte, escenas de la guerra de Troya. Cada panel proclamaba el mismo mensaje. La civilización triunfa sobre el caos. Atenas triunfa sobre todo. Cuando el último cincel enmudeció el Partenón, no era solo un templo. Era un manifiesto. Celebraba la religión, sí, pero también el poder, el orden y la identidad ateniense. El edificio en sí era un sermón en piedra. Durante siglos, los eruditos se han obsesionado con su diseño, midiendo cada ángulo, debatiendo el significado de sus esculturas y maravillándose de su precisión. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, gran parte de la historia del Partenón permaneció oculta. Sus secretos de construcción, sus cámaras perdidas, su lógica interna.
Guerras, terremotos, explosiones, todo conspiró para borrar partes de su historia. Lo que sobrevivió era hermoso, pero incompleto. Ahí es donde entró en juego Grok AI. Los arqueólogos llevaban mucho tiempo soñando con reconstruir digitalmente el Partenón. Pero Grok no era una herramienta de modelado cualquiera. Podía analizar millones de puntos de datos procedentes de escaneos láser, fotogrametría e informes arqueológicos, encontrando patrones invisibles para el ojo humano. Cuando los investigadores le proporcionaban a Grok cada detalle, cada grieta, cada medida y cada sombra, esperaban que completara los fragmentos que faltaban, tal vez suavizando las asperezas de la historia. En cambio, lo que encontró lo cambió todo. Debajo de esa perfección, geometría bajo la precisión del mármol que definía el genio griego Grok, comenzó a detectar algo que no debería existir en absoluto. El mármol que debería haber sido sólido. Cuando Grok AI inició su escaneo profundo del Partenón, la expectativa era bastante simple: restaurar digitalmente lo que siglos habían erosionado. Mapear cada grieta, rellenar cada hueco, reconstruir un gemelo virtual perfecto. ¿Simple, verdad? Pero resulta que la perfección esconde secretos. Usando escaneos 3D ultraprecisos e imágenes subsuperficiales capaces de ver directamente a través del mármol, Grok mapeó cada milímetro del Partenón con precisión nanométrica. Dentro del intabe, la viga horizontal que se encuentra sobre las famosas columnas dóricas del templo, Grok detectó huecos irregulares, bolsas de espacio excavadas en lo profundo de los bloques de mármol que deberían haber sido completamente sólidos. Estas anomalías aparecían sistemáticamente detrás de los triglifos. Esas 3 tablillas acanaladas que se alternan con los metops para crear el ritmo y el orden característicos del templo. El Partenón es una estructura de una belleza asombrosa. El diseño y la disposición de cada piedra son tan perfectos que resulta inspirador contemplarlo. Al principio, el equipo supuso que se trataba de algún defecto de construcción antiguo, siglos de movimiento de la piedra o daños por guerras y terremotos. Pero la IA los identificó como huecos no contabilizados. Alguien había creado estos espacios a propósito. Esta constatación causó revuelo en el equipo, porque si los constructores del Partenón, aquellos casi legendarios artesanos bajo la gran visión de Pericles, habían tallado huecos deliberados en el mármol, significaba que no solo estaban construyendo un templo, estaban codificando algo en su interior. Y fue entonces cuando los arqueólogos comenzaron a revisar datos antiguos, en particular los trabajos de restauración de 2012 en la esquina suroeste. Lo que encontraron de repente cobró sentido de una manera que no lo había hecho antes. En marzo de 2012, el Servicio de Restauración de la Acrópolis estaba desmantelando cuidadosamente parte del Partenón y el Tablea. Era un trabajo de conservación rutinario. Reemplazar el mármol dañado, limpiar, estabilizar, repetir. Pero cuando los trabajadores retiraron el 14º tríglifo del lado norte de la fachada oeste, se toparon con algo extraordinario. Una estrecha cavidad, rellena de tierra intacta y fragmentos de mármol sellada durante casi 2500 años. Dentro de esa cavidad había un pequeño cuenco de bronce llamado fial masanalos, un tipo de recipiente para libaciones poco profundo con un bulto en el centro. Medía unos 22 centímetros de diámetro y tenía delicados adornos de hojas martilladas que rodeaban su borde. Cerca del borde del cuenco tenue y casi invisible, había una inscripción, una dedicatoria a Atenea. Pero el toro no estaba solo. Dentro yacía parte de la pata de un animal, y junto a él un delgado tubo de bronce, parte de un holos, un antiguo instrumento de viento que se usaba a menudo en ceremonias sagradas. Alrededor oscuras vetas de ceniza y hollín manchaban el suelo. Había habido fuego controlado localizado ritualístico. Los arqueólogos se quedaron helados. Esto no eran escombros,
Era una ceremonia sellada en piedra. Análisis posteriores dataron el cuenco de bronce en el siglo VI a.C., al menos 100 años más antiguo que el propio Partenón. Ese descubrimiento lo cambió todo. Significaba que quienquiera que lo hubiera colocado allí, tal vez uno de los constructores, o quizás los propios arquitectos, Íos y Calcrates, había elegido deliberadamente un objeto antiguo y consagrado, no una ofrenda nueva, sino uno ya imbuido de historia divina, una reliquia de fe. Desde este rincón, la vista se extiende hasta el mar, las mismas aguas donde los barcos atenienses derrotaron a los persas. Por lo tanto, tenía sentido que allí se hiciera una ofrenda. Durante más de 2 milenios, la ofrenda permaneció oculta intacta, sin registro inimaginable, hasta que los láseres y algoritmos de Grock descubrieron la verdad. El mármol no era completamente mármol. Los historiadores creen ahora que no se trató de un acto aislado. La Acrópolis, después de todo, era sagrada mucho antes de que se erigieran las columnas del Partenón. Sus piedras estaban impregnadas de rituales. Cada generación añadía su propio testimonio silencioso a lo divino. Y la lima de bronce era más que un artefacto. Era una pista, una ventana a la mente de los constructores, quienes veían la construcción no como un trabajo, sino como una devoción tallada en piedra. Modernizado resulta casi poético. La idea de que el Partenón mismo pudiera ser una especie de oración susurrada no con palabras, sino con mármol, música y fuego. Sin embargo, los sensores de Grock revelaron más. Detrás de otros triglifos aparecieron débiles ecos de cavidades similares, algunas vacías, otras ilegibles. Era como si el templo mismo albergara una red de pequeños santuarios invisibles durante milenios. Y cuando Grock comparó estas anomalías con antiguas notas de excavación casi olvidadas e informes de restauración dispersos de décadas pasadas, comenzó a formarse un nuevo patrón, uno que insinuaba algo aún más extraño: metal, ritual y misterio. Mientras cartografiaba las cavidades ocultas del templo Grock, comenzó a notar una extraña correlación. El Parthenon combina el orden dórico y el jónico, y esa es ante todo una distinción geográfica. Las anomalías detectadas, esos huecos deliberados dentro de la supuesta piedra sólida, parecen coincidir con descubrimientos anteriores de artefactos de bronce realizados durante restauraciones pasadas. En resumen, el templo llevaba décadas intentando contarnos esta historia. Simplemente no habíamos estado prestando atención. En 1986, durante una restauración estándar del extremo este del Partenón, los trabajadores tropezaron con un pequeño cuenco de bronce encajado entre dos bloques de arquetra, las grandes vigas horizontales que descansan sobre las columnas. Estaba abollado, deformado y cubierto de pigmento rojo, conocido como miltos, una especie de pintura de ocre rojo antigua utilizada por los constructores griegos. En aquel momento, el hallazgo no causó precisamente sensación. Los arqueólogos supusieron que se trató de un accidente de construcción, probablemente un cuenco de pintor que se deslizó por las grietas y quedó atrapado dentro del mármol. El incidente apareció brevemente en las notas de restauración y luego cayó en el olvido. Avancemos unas décadas. En 1994, otro equipo que reparaba el pórtico oeste del Partenón descubrió algo inquietantemente similar. Otro cuenco de bronce, esta vez cerca de la esquina sureste. Al igual que el primero, presentaba manchas de miltos y parecía haber sido usado como bote de pintura. Pero tras una inspección más minuciosa, este cuenco resultó ser algo muy diferente. El cuerpo roto de un kílex, una copa de vino, con tallo utilizada en los simposios griegos. Le faltaban la base y las asas, pero su forma y la artesanía eran inconfundibles. Este kílex no era solo antiguo. Era antiquísimo,
incluso para los estándares del Partenón, datando de entre el 500 y el 480 a.C., aproximadamente la misma edad que la lima de bronce descubierta detrás del Triglyph en 2012. A lo largo de su borde, una tenue inscripción identificaba al propietario original de la copa Naros, un nombre perdido en la historia, pero que en su día tuvo suficiente peso como para ofrecer una dedicatoria personal a Atenea. Y así la historia dio un giro inesperado. No se trataba de objetos al azar, estaban destinados a la oración, no a la pintura. Entonces, ¿por qué aparecían dentro del mármol del templo? Cuando Grok AI recopiló los 3 descubrimientos, el cuenco de 1986, el Kix de 1994 y el archivo de 2012, logró lo que ninguna mente humana podría: mapeó sus posiciones con precisión en el espacio tridimensional. Fue entonces cuando surgió algo extraordinario. La ubicación no era aleatoria. Al superponerlas a la reconstrucción del Partenón realizada por Grok, los 3 vasos de bronce formaron un patrón geométrico perfecto que correspondía a coordenadas celestes. En concreto, la alineación coincidía con la trayectoria del amanecer sobre Atenas en el día de la fiesta de Atenea, el Panatanías. Los historiadores habían sospechado durante mucho tiempo que la arquitectura del Partenón incorporaba simbolismo astronómico, alineaciones con el solsticio, el equinoccio y los momentos sagrados del ritual ateniense. Pero esto era algo nuevo. Las propias ofrendas parecían formar parte de un mapa cósmico. Pero Grok no se detuvo ahí. Cuando la IA simuló la acústica del templo, utilizando sus datos 3D, surgió otra capa de misterio. Esos mismos recipientes de bronce sellados en el mármol podrían no haber sido simples adornos. Según los modelos, las corrientes de aire y las vibraciones producidas por pasos, tambores o incluso cánticos dentro del templo podrían haber causado sutiles resonancias en esas cavidades. En otras palabras, estos cuencos podían cantar. ¿Eran meras reliquias de devoción? ¿O habían sido colocados intencionalmente como instrumentos rituales? Herramientas para comunicarse con lo divino a través de la resonancia y el sonido. Solo podemos especular, pero cuanto más Grok analizaba y contrastaba los datos, más deliberado parecía todo. Al fin y al cabo, nada en el Partenón era puramente decorativo. Curiosamente, estos hallazgos también redefinieron la visión que los historiadores tenían de la construcción del Partenón. Los constructores no eran simples obreros, sino artesanos que trabajaban inmersos en un ritual vivo. Y creo que si un ciudadano ateniense caminaba realizando sus labores cotidianas y de repente veía la Acrópolis en el centro de la ciudad, mezclando pigmentos, dando forma al mármol, incluso pintando el templo. Cada acto era una ofrenda en sí misma. Sí, pintar. Porque contrariamente a la imagen moderna de un Partenón blanco inmaculado, el templo original rebosaba de color. El rojo, el azul y el oro adornaban las esculturas y los frontones. El pigmento de milto hallado en esos cuencos de bronce no era casual. Formaba parte del brillante policará del templo. Durante siglos, los historiadores del arte se negaron a creer que los templos griegos estuvieran pintados. El mito del mármol blanco puro se arraigó tan profundamente que cualquiera que sugiriera lo contrario era tachado de excéntrico. Pero la ciencia moderna demostró que estaban equivocados. Los escaneos con luz ultravioleta y de alta intensidad realizados por el arqueólogo Vincent Brinkman revelaron rastros de pigmento en casi todas las esculturas que sobrevivieron. Así que sí, el Partenón alguna vez brilló a todo color bajo el sol ateniense. Hoy, con el análisis de Grok, todos esos fragmentos dispersos, el cuenco abollado, el calyx destrozado, la lima oculta, finalmente hablan en armonía. Es tentador pensar que los constructores sabían exactamente lo que hacían, dejando tras de sí no solo arte,
sino un mensaje. Y mientras Grok continuaba su búsqueda, comenzó a notar algo más. El mismo patrón, la misma energía, pero esta vez no estaba dentro del Partenón. Estaba esperando más allá. El templo de Min. Mientras Grok había estado ocupado descifrando las cámaras ocultas del Partenón, también dirigió su mirada digital más allá de la Acrópolis, escaneando el paisaje en busca de ecos de la misma geometría sagrada. Fue entonces cuando descubrió algo inusual. No en las grandiosas ruinas de Atenas, sino en las tranquilas colinas donde aún pastan las cabras entre piedras antiguas. A unos 19 kilómetros al sureste de la ciudad, en un lugar escarpado conocido como las colinas de Bar o Baron, los arqueólogos han registrado más de 2000 grafitis antiguos. No se trataba de las típicas pintadas con aerosol que imaginamos hoy en día, sino de pequeños y cuidadosos grabados en afloramientos de mármol realizados por pastores, hombres que pasaban largas y solitarias jornadas, cuidando de sus rebaños, matando el tiempo grabando imágenes en la piedra. Sus dibujos contaban historias cotidianas, barcos navegando hacia el horizonte, guerreros enfrascados en combate, animales en pleno salto y templos erguidos bajo el sol. Eran como mensajes de un feed de redes sociales olvidado. Fragmentos de imaginación, aburrimiento y fe dejados en las colinas. Pero entre esos miles de grabados, uno destacaba. Representaba un templo. No un templo cualquiera, sino uno con una base escalonada, columnas dóricas y un tejado a dos aguas, representados con sorprendente precisión. Quienquiera que lo tallara no estaba garabateando. Recordaba algo, o tal vez lo presenció. Junto a la imagen había una breve inscripción en griego antiguo, Hekatompadon Mekonos. Traducido aproximadamente significa el edificio de Meón de 100 pies. El nombre sugería tanto a Meón como a una medida el templo de 100 pies. Solo eso hizo que el equipo se detuviera a reflexionar. El término Hekatempedón no era casual. Aparecía en antiguos registros atenienses, textos anteriores a la invasión persa, que describían un templo de 30 metros en la Acrópolis, mucho antes de la construcción del Partenón. Los eruditos habían debatido durante siglos sobre su significado. Algunos decían que era simplemente un depósito de tesoros sagrados. Otros creían que se trataba de un templo más antiguo que se encontraba donde ahora está el Partenón. Pero ahora, en las solitarias colinas de Bar, un pastor llamado Meón parecía haberlo dibujado. Cuando Grok analizó la talla, dató las letras en el siglo VI a.C., al menos 50 años antes de que comenzara la construcción del Partenón. Esta cronología lo cambió todo. Si el dibujo de Meón era anterior al Partenón, ¿qué templo había visto Grok? Hizo lo que mejor sabe hacer: comparar, superponer y conectar. Superpuso el templo de Macón con los primeros planos y proporciones de estructuras atenienses conocidas, y la coincidencia fue asombrosa. El espaciado de las columnas, la cimentación de 3 niveles, incluso la proporción entre ancho y largo, todo reflejaba el diseño posterior del Partenón. Esto no era una coincidencia, era una continuidad. De alguna manera, el conocimiento de esa arquitectura sagrada, sus proporciones, su ritmo, su simbolismo, había trascendido Atenas. Tal vez a través de constructores canteros o dibujantes que ejercían su oficio fuera de la ciudad. Tal vez a través de la tradición oral, historias contadas alrededor de hogueras donde la idea de un templo de 30 metros a Atenea ya formaba parte del imaginario cultural mucho antes de que el mármol se encontrara con el cincel. Y aquí, en una ladera azotada por el viento, lejos de la grandeza de la Acrópolis, un simple pastor había tallado lo que podría haber sido el primer boceto del antepasado del Partenón. Cuanto más comparaba Grok el grafiti de Mon con los datos arqueológicos de Atenas, más clara se volvía la historia.
Bajo los cimientos del Partenón, los arqueólogos habían encontrado hacía tiempo restos de una estructura más antigua, fragmentos de mármol chamuscado, tejas carbonizadas y restos escultóricos con huellas de un fuego intenso. No se trataba de ruinas al azar. Eran los restos de aquel templo anterior, el antiguo Hecatempedón, destruido cuando el ejército de Jerjes invadió e incendió la Acrópolis. Tras la guerra, los atenienses hicieron algo extraordinario. No reconstruyeron de inmediato. En cambio, enterraron los fragmentos en fosas ceremoniales, tratándolos como reliquias sagradas en lugar de basura. Dejaron las ruinas como un silencioso recordatorio de la agresión persa y una promesa de que algún día Atenas resurgiría. Esas reliquias enterradas, los frontones agrietados, las columnas carbonizadas, ahora reposan en el Museo de la Acrópolis. Y cuando Grock, con su capacidad de reconocimiento de patrones, comparó sus proporciones con el dibujo de Mack, todo encajó a la perfección. Incluso los motivos decorativos coincidían con estilos arcaicos conocidos del siglo VI a.C. Era innegable. El templo de Mack no era un simple boceto de un ídolo. Era un testimonio, la única imagen que sobrevivió del antiguo templo de Atenea, precursor espiritual del Partenón. Cuando Pericles inició su grandioso programa de reconstrucción en el 447 a.C., sus arquitectos no partían de cero. Se encontraban sobre un terreno sagrado ya impregnado de recuerdos, mitos y cenizas. Al erigir el Partenón sobre las ruinas de la antigua Hecatampeda, Atenas hizo una audaz declaración. Nuestra fe perdura y la belleza surgirá del fuego. Y aquí reside la parte curiosa, este vínculo entre pastores y eruditos. Así, entre grafitis de montaña y arquitectura monumental. Sugiere que el conocimiento sagrado no estaba encerrado en templos ni custodiado por sacerdotes. Circulaba, se transmitía en susurros, bocetos y canciones. Quizás Mon había trabajado alguna vez en la Acrópolis. Quizás era un aprendiz de constructor que practicaba los trazos de un diseño que aún no se había materializado. O tal vez simplemente había visto el templo desde lejos, con sus columnas brillando a la luz de la mañana, y se sintió impulsado a esculpirlo en piedra antes de que el recuerdo se desvaneciera. En cualquier caso, su mano preservó un momento que ningún historiador jamás registró. Y mientras Grock reconstruía estos antiguos mensajes, comprendió algo profundo. Huellas dactilares de los constructores. Cuando Grock y yo comenzamos a escanear el Partenón, la mayoría esperaba las medidas habituales, la composición del material, tal vez algunas observaciones sobre la restauración. Lo que nadie anticipó fueron los susurros de quienes lo habían construido, grabados no en escritura, sino en el propio mármol. Grock los llamó huellas dactilares de los constructores. Bajo la grandeza de la perfecta simetría del Partenón, Grock detectó variaciones minúsculas, casi imperceptibles, marcas microscópicas de herramientas que ningún ojo antiguo o moderno podría haber notado sin ayuda. Cada marca transmitía ritmo e intención. El ritmo de la mano del artesano, el peso de su martillo, el ángulo de su cincel. Cuando Grock recopiló y comparó estas sutiles variaciones, comenzaron a surgir patrones. Algunos cortes eran nítidos y deliberados, otros ligeros y rítmicos, casi musicales. Grock identificó 47 firmas distintas, combinaciones únicas de ángulos de herramientas, patrones de profundidad y texturas de acabado. Detrás de cada persona había alguien, un aprendiz, poniendo a prueba su destreza. Un maestro albañil perfeccionando su técnica, un obrero exhausto, terminando su turno bajo el segador sol ateniense. No se trataba de variaciones aleatorias. El análisis de Grock reveló grupos de marcas similares, lo que sugería que ciertas agrupaciones de piedras habían sido talladas por los mismos equipos, quizás familias o parejas de mentor y aprendiz, trabajando codo con codo. Su ritmo era casi conversacional, un intercambio fluido en mármol.
La IA reconstruyó las secuencias de trabajo, mostrando cómo el Partenón se había erigido bloque a bloque, como si se observara la historia en reversa, con cinceles golpeando en armonía el trabajo de un siglo, desplegándose en minutos. Las marcas también sugerían una comunicación codificada. Algunos patrones recurrentes parecían marcas de conteo o iniciales símbolos personales de propiedad o orgullo. Quizás un albañil satisfecho con su trabajo dejó un adorno secreto bajo la base de una columna, sabiendo que solo los dioses lo verían. Entonces ocurrió algo inesperado. Grok notó que la alineación de ciertas piedras cambió a mitad de la construcción. Ligeros cambios en la técnica, el ritmo y la separación de las abrazaderas. Los datos sugerían un cambio de liderazgo o de financiación. Tal vez la presión política o las repercusiones financieras de la guerra habían afectado incluso al mármol. Los templos de la antigua Grecia no usaban mortero. Cada bloque tenía que encajar tan perfectamente que la gravedad y la fricción por sí solas lo mantenían firme. Se usaban abrazaderas de hierro y formas de mariposa o H para unir las piedras selladas con plomo fundido. Grok cartografió cada una revelando una fascinante irregularidad. La esquina suroeste del Partenón tenía una colocación de abrazaderas más densa y ajustada. No era casual. En esa misma esquina se habían descubierto anteriormente el archivo ritual oculto, los vasos de bronce y las ofrendas sagradas. Parecía que los constructores sabían que este lugar tenía un peso único, tanto físico como espiritual. Pero quizás el descubrimiento más conmovedor no fue la genialidad de su precisión, sino la humanidad en sus errores. Grok encontró marcas de cincel donde un albañil había cortado demasiado profundo y rellenado la hendidura con pasta de mármol. Algunos bloques presentaban indicios de haber sido girados o volteados. Un antiguo método de ensayo y error literalmente grabado en piedra. Un tramo del muro norte mostraba señales de haber sido desmontado y reconstruido posiblemente para corregir un error de medición. Incluso los arquitectos más célebres de Atenas se equivocaron a veces, y sin embargo se adaptaron, corrigieron, perseveraron. El Partenón no nació perfecto fruto de un plan divino. Fue esculpido con sudor, corrección y paciencia. Cada día los trabajadores escalaban esa roca sagrada, sabiendo que construían algo destinado a perdurar más allá de sus vidas, sus nombres, incluso la efímera gloria de su ciudad. Y lo lograron. Su legado no se limita a las columnas o frisos del Partenón. Son esas tenues marcas de herramientas aún visibles con lupa, que aún susurran siglos después. Estuvimos aquí. Nosotros lo construimos. Pero la mayor revelación de Grok no estaba en la superficie. Estaba enterrada en las profundidades del templo, donde la tierra se fundía con la eternidad. Los fundamentos de la fe. Durante siglos, el Partenón pareció un libro abierto. Columnas, simetría, perfección del mármol. El Partenón, el mármol reluciente, el templo griego más grande y hermoso que existió. Pero los análisis finales de Grok AI revelaron algo que los antiguos habían mantenido oculto, no a simple vista, sino muy por debajo de ella. Porque mientras el mundo contemplaba la belleza del templo, el verdadero secreto de la fe yacía bajo tierra. Todo comenzó con el radar de penetración terrestre, esas ondas pulsantes que permitían a las máquinas ver a través de la piedra y la tierra. Los sensores de Grok rastrearon el suelo de mármol del Partenón, esperando encontrar poco más que roca sólida. Sin embargo, lo que obtuvieron fue un patrón de ecos que no correspondía a esa zona. Bajo las mitades occidental y oriental del templo, los datos brillaban como constelaciones. Formas geométricas y densas acumulaciones de metal incrustadas en la tierra. Bajo el lado occidental del Partenón, Grok
descifró algo extraordinario. Antiguos cimientos de piedra caliza, colocados en un ángulo ligeramente diferente al del templo de mármol que se alzaba sobre él. No se trataba de piedras al azar ni de reparaciones posteriores. Eran los restos de una estructura más antigua. Los historiadores llevaban tiempo susurrando sobre un predecesor del Partenón, un templo primitivo llamado Hecatempedon, el de los 100 pies. Había estado allí siglos antes de la edad de oro de Pericles, antes de que Atenas dominara los mares, en una época en que la fe era pura y personal. Los vestigios de piedra caliza que encontró Grock coincidían casi exactamente con sus dimensiones. Era como si el nuevo Partenón hubiera sido plantado deliberadamente sobre su antecesor, el mayor monumento de Atenas construido sobre el fantasma de sus propios orígenes. El descubrimiento lo cambió todo. El Partenón no era simplemente un templo a Atenea. Era un manuscrito reutilizado, un testimonio estratificado de siglos de devoción. Cada generación de atenienses había añadido elementos a la misma colina sagrada, enterrando los antiguos no por falta de respeto, sino por reverencia. Pero la verdadera sorpresa se encontraba bajo la mitad oriental. Los escaneos de Grock revelaron varias cámaras pequeñas de aproximadamente 2 metros cuadrados cada una, cuidadosamente ocultas bajo el suelo. No se trataba de agujeros toscos ni almacenes olvidados, sino de huecos simétricos deliberados integrados en los cimientos. Y aquí viene lo inquietante. Estas cámaras eran más antiguas que el Partenón, incluso más antiguas que el Pedón del Hecatón. Los modelos de datación las situaban entre los siglos 7 y 8 a.C., antes del auge de la Atenas democrática, antes incluso de que el mármol se convirtiera en el material predilecto para la construcción sagrada. No eran espacios aleatorios. Estaban preservados, protegidos. Quienquiera que diseñó el Partenón lo construyó intencionalmente a su alrededor como un santuario que preserva antiguas reliquias de fe. Fue diseñado para permitir que al menos 10.000 atenienses y docenas de bueyes de sacrificio accedieran al espacio abierto alrededor del templo de Atenea. En cierto modo se trataba de arqueología arquitectónica, una civilización antigua que honraba su pasado mientras aspiraba a algo superior. Dentro de estas cámaras ocultas, Grock detectó señales metálicas, densas masas de bronce o hierro, probablemente objetos ceremoniales, ofrendas votivas o tesoros primitivos. Pulsaban en el radar como latidos de corazón enterrados. Y una cámara en particular destacaba. Una concentración de metal justo debajo del lugar donde antaño se alzaba la colosal estatua de Atenea dentro del templo. ¿Coincidencia? Difícilmente. Fue una alineación premeditada. La diosa arriba, la ofrenda abajo, el cielo reflejado en la tierra. Bajo el mármol pulido, bajo los dioses esculpidos y las historias del Olimpo, yacía algo más primigenio, la fe de quienes nos precedieron sellada en piedra. Cuando los persas destruyeron los templos más antiguos, los atenienses enterraron las ruinas en la Acrópolis. Eso ya lo sabíamos. Pero los hallazgos de Grock sugieren que mucho antes de ese acto de preservación, los atenienses ya hacían algo similar, proteger sus espacios sagrados, integrándolos en otros nuevos. Es como si cada generación dijera, no destruyas, transforma. Estas capas cuentan una silenciosa historia de continuidad. La fe no se reinventaba con cada nuevo templo. Evolucionó como sedimentos que se acumulan formando una montaña. La belleza del Partenón en la superficie atraía la mirada. Sus cimientos ocultos bajo siglos de polvo albergaban el alma. Uno podía imaginar el momento de su construcción. Canteros tallando los cimientos no solo en la roca, sino en la memoria. Habrían conocido las cámaras más antiguas, el suave murmullo del suelo bajo ellos, la cuidadosa manera en que evitaban perturbarlo. Tal vez un sacerdote susurró una oración
antes de colocar el primer bloque de mármol, honrando a los espíritus ancestrales que yacían debajo. Y cuando finalmente se erigió la estatua de Atenea, sus pies descansaron literalmente sobre la devoción enterrada de siglos. Los descubrimientos de Grock transformaron el Partenón de un monumento de piedra en un testimonio vivo de devoción. Bajo sus columnas yace una historia de continuidad, no de conquista ni de reemplazo, sino de recuerdo. El templo no se construyó para borrar lo anterior, sino para honrarlo. La fe, como la arquitectura, es acumulativa. Cada nueva capa fortalece la anterior. Y en ese sentido, el Partenón no es solo un templo a Atenea. Es un mapa físico de cómo los humanos han intentado una y otra vez alcanzar la eternidad. Y cuando Grock completó su reconstrucción, surgió una pregunta final. No solo cómo se construyó el Partenón, sino por qué se construyó de esa manera. El templo, el tesoro, el mensaje. Cuando la IA de Grock terminó su reconstrucción de meses, el Partenón se alzó de nuevo, renacido digitalmente resplandeciente, con luz solar simulada vivo con historia. Cada columna, cada surco, cada cámara oculta fue mapeada con precisión. Pero Grock no se detuvo en la estructura. Hizo lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a la perfección. Se preguntaba por qué. ¿Por qué se construyó el Partenón de esta manera? Tan vasto, tan equilibrado, tan meticulosamente diseñado. La respuesta que proponía no era sencilla. En el informe final de Grock, el Partenón emergía no como un monumento con un solo propósito, sino como una obra maestra con una triple función: templo, tesoro y mensaje. En esencia, el Partenón era tierra sagrada, hogar de Atenea Partonos, la diosa guerrera que custodiaba la ciudad. La estatua de Atenea Partonos era una antigua escultura ubicada en el interior del Partenón, en Atenas. Los atenienses no separaban la fe de la vida cotidiana. Para ellos la religión era política, arte, deber y orgullo todo en uno. El santuario interior del templo albergaba la imponente estatua de Atenea, obra de Fidio. Oro marfil e imponente presencia. Entrar en ese espacio era sentir la vibración de algo superior a uno mismo. No solo creencia, sino pertenencia. Pero como demostraron los datos de Grock, la función sagrada del Partenón era solo la capa externa de un diseño mucho más profundo. Oculta tras la gloria de la diosa, se escondía otra verdad. El Partenón también era un banco. Literalmente Atenas era la líder de la Liga de Diana, una coalición de ciudades-estado griegas formada tras las guerras médicas. Sobre el papel, la Liga era una alianza noble, un frente unido contra Persia. En la práctica, la situación era más compleja. Un imperio con Atenas en su centro, donde todos los demás le rendían tributo. Dicho tributo en plata, oro y otros bienes estaba destinado a financiar la defensa colectiva. Pero Péricles, siempre estratega, decidió trasladar el tesoro de la Liga de la isla de Dos a la propia Atenas, alegando motivos de seguridad. Conveniente, ¿verdad? De repente toda esa riqueza estaba en manos atenienses y una parte importante se transformó en mármol y arte. Así el Partenón radiante bajo el sol del ático no era solo un faro espiritual. Era una bóveda que albergaba tanto ofrendas a la diosa como la fortuna colectiva de un imperio. Y ahí radicaba, concluyó Grock, la verdadera genialidad del Partenón. No era simplemente un templo o un tesoro. Era propaganda esculpida en mármol. Cada detalle proclamaba el dominio ateniense. El mármol provenía del monte Pentélico dentro del territorio ateniense. Los escultores y constructores eran atenienses o trabajaban bajo su supervisión. Los fondos fueron aportados por otras ciudades-estado, supuestas aliadas que tenían poca influencia en el asunto. Incluso su ubicación en la Acrópolis, visible desde cualquier punto y desde los barcos que entraban al puerto de Pireo, era deliberada.
Y aquí viene lo más sorprendente. Se construyó en tan solo 9 años. Para una estructura de tal tamaño y con tanto detalle, es una velocidad vertiginosa para los estándares de la antigüedad. La mayoría de los templos tardaban décadas, incluso generaciones en construirse. ¿A qué se debía tanta prisa? Los datos de Grok sugerían una urgencia política. Pericles quería que el Partenón se terminara mientras Atenas estuviera en su apogeo, mientras los fondos de la Liga fluyeran libremente, mientras él aún ostentara el poder y la confianza de la ciudad fuera absoluta. Porque la historia tiende a dar vueltas rápidamente. Tan solo 7 años después de la finalización del Partenón, estalló la guerra. Atenas y Esparta se enfrentaron en la Guerra de los Pelpeneos, una brutal contienda que duró décadas y devastó el mundo griego. Para cuando terminó Atenas, había perdido su imperio, su flota y su dominio. Si la construcción se hubiera retrasado tan solo unos años, el Partenón quizás nunca se habría erigido. Así, en cierto modo, el Partenón se convirtió en una cápsula del tiempo, el último aliento triunfal de Atenas antes de su decadencia. La reconstrucción de Grok reveló que la perfección del edificio no era solo estética, sino ideológica. Cada columna, cada proporción, cada alineación hablaba de control, orden y maestría. Sin embargo, las columnas varían de tamaño. Se hacen más grandes en el centro. Desde la distancia están tan bien hechas que parecen una línea recta. Otro misterio es cómo el Parteno, situado en lo alto de una de las regiones más sísmicas del planeta, ha sobrevivido durante más de 2 milenios. Pues bien, Grok también resolvió esa incógnita. Su análisis, combinado con estudios recientes, revela su asombroso secreto, un diseño antisísmico triple. A pesar de carecer de cimientos, el templo es extraordinariamente resistente a los terremotos. La primera capa de protección reside en las enormes losas de mármol liso que se encuentran bajo sus escalones, las cuales se deslizan ligeramente durante los temblores. La segunda proviene de juntas metálicas, rellenas de plomo que absorben la energía sísmica y evitan la oxidación. La tercera se halla en las columnas de mármol segmentadas, diseñadas para flexionarse y desplazarse sin romperse. En conjunto, estas características permiten que el Partenón se balancee, pero nunca se derrumbe. A través de los ojos de Grok, el Partenón no era una ruina. Era un mensaje codificado a través de milenios. Un templo a lo divino, una bóveda del imperio, un monumento al deseo humano de ser recordado. ¿Qué opinas? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.